Muy buenas noches, chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan perfectamente o hay algún tipo de inconveniente con el audio? Bueno, muy buenas noches, chicos. Pues me presento, mi nombre es Carlos Obando, soy licenciado en Marketing y Publicidad, ya llevo trabajando un poco más de medio año en la Universidad del Valle. Yo le voy a estar impartiendo la clase de comercio y competitividad. Sí, bueno, reconocer que la clase está un tanto lleno de teorías, vamos a tratar de relacionar a temas prácticos, a noticias, incluso a la economía nacional, porque habla mucho sobre cómo podemos ser competitivos a nivel internacional como país. Pues bien, ya en la plataforma se le subió más o menos cuánto va a tardar esta clase, los objetivos generales y adicionalmente a eso cómo se va a evaluar. Sabemos que por ser clase en línea no hay un tema de asistencia que yo les tenga que evaluar, pero sí es importante resaltar de que para ello va a haber otro tipo de evaluación. Yo no voy a tomar en cuenta la asistencia, sí a nivel de control, porque es algo que nos pide la universidad, pero para los 5 puntos, por si hay alguien que de alguna vez no va a poder acompañarnos en la sesión, pues por lo menos vamos a hacer un trabajo adicional para compensar esos 5 puntos. Pues bien, en este momento no sé si me indican, si pueden ver mi pantalla. Muy bien, perfecto. Pues bien, estos objetivos ya se los dejé en el video docente. Lo que sí vamos a ver y vamos a enfocarnos es en la primera unidad. La primera, permítanme chicos. Permítanme, ya les voy a compartir. Muy bien, me confirman si ya en este momento pueden observar mi pantalla. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar entonces con la unidad número 1. La primera unidad se llama Introducción al Comercio y a la Competitividad Internacional. Por acá tenemos 3 objetivos. El primero de ellos es explicarles cuáles son las teorías del comercio y la competitividad internacional. Aquí vamos a ver un tanto de historia, un poco sobre cómo se desarrollaron estas teorías. Muchas de ellas, pues sabemos que cuando es una teoría no es algo completamente cierto, no es algún tema de como que la ciencia lo haya demostrado, pero sí tiene una aplicación bastante importante en todo lo que conocemos como el comercio internacional. Aquí vamos a hacer diferentes tipos de actividades, les voy a pedir un informe, de repente puedo pedirles una pequeña presentación, un pequeño video donde se explican una de las teorías y adicionalmente a eso vamos a trabajar con el objetivo número 2, vamos a ver un cuadro comparativo. Aquí lo podemos hacer tanto a través de un mapa mental, un mapa conceptual o bien a través de un cuadro signótico o una tabla tipo T donde vamos a explicar y vamos a subdividir cuáles son esas principales diferencias de cada una de ellas. Adicionalmente a eso vamos a ver sobre conceptos básicos de comercio internacional, también qué son las importaciones y las exportaciones. Vamos a ver un tema también de economía porque esta clase está bastante atada con por lo menos la primera unidad, esa hace referencia a cómo podemos ver los demás países a nivel de competencia, a nivel de importaciones y exportaciones, quién importa más, quién qué exportamos más, porque podemos decir que quienes llegan a importar más a nivel local en un país se considera que no sea competitivo y quienes tenga esa ventaja comparativa de tener mayor exportación que importación también hace indicar que el país va bastante bien.
Pues bien, esos son los objetivos que vamos a ver para dicha clase. Aquí se resumen las teorías del comercio internacional. La vamos a ver en estas 4 fases. La primera de ellas son las teorías intervencionistas. Aquí vamos a ver tanto el mercantilismo como el neomercantilismo. Tenemos también la teoría del libre comercio. Aquí se dividen en 3. La ventaja absoluta, la comparativa y la especialización, que es una, digamos, como fusión de ambas. La teoría sobre pautas del comercio, aquí tenemos la primera del tamaño del país, las proporciones de los factores y la teoría de la semejanza entre países. Luego tenemos la de estática y dinámica del comercio. Por acá tenemos el ciclo de vida del producto. Quizás más de alguno de ustedes ya ha visto clases de mercadeo que hablan acerca de cómo se establece un producto desde su inicio hasta su final. Aquí el enfoque va a ser todo lo contrario. De hecho, esta teoría, el principal uso que se le daba era a través del comercio internacional, pero poco a poco el marketing también se fue adueñando de esta teoría con otra perspectiva. También vamos a ver el diamante de Porter y la teoría de la movilidad de los factores. Pues para poder iniciar, vamos con una de ellas, que es la teoría del mercantilismo. Si ustedes notan, esto tardó más de 3 siglos, fue una de las que más llegó a perseverar, porque era una ideología que entre más se tenía como país o como localidad, mucho mejor iba a estar esa nación o ese estado. Si ustedes notan por acá, estaba representado por metales preciosos que el estado tiene en su poder. Aquí se incrementaba tanto la balanza comercial positiva con otras naciones, es decir, había mucho más exportaciones que importaciones. Aquí también sugería que el gobierno utilizara una política de protección sobre su economía, favoreciendo más la exportación y desfavoreciendo la importación. Es decir, el enfoque era bastante directo, no permitían lo que era la importación. Sí o sí el país, aunque no tenía o no, digamos, no contaba con los recursos necesarios, el enfoque del mercantilismo es que sí o sí el país tenía que dependerse de sí mismo, y aparte de eso tenía que enfocarse en el tema de las exportaciones. Es decir, aparte de que yo complete con toda la demanda local de mi país y todo lo que necesita, yo adicionalmente a eso, con esta teoría el enfoque era que también yo tendría que repartirlo en otros países para poder tener una balanza comercial positiva, tener mayores riquezas y también representar de esa forma que ese país tenía bastante poder. Pues bien, esa es la del mercantilismo. ¿Qué sucede con el neomercantilismo? Digamos que es una fusión que se enfoca en permitir importaciones y exportaciones. Aquí el objetivo es que el gobierno interviniera para darle ese beneficio a otras compañías de otros países para que pudieran cumplir con ciertos logros sociales o políticos. Un ejemplo interesante por acá se nos habla de China sobre el tema de la moneda y otros países que también se enfocan mucho en poder promover a otros comercios, a otros países que llegan a comercializar. Por lo menos aquí Australia nos habla sobre un ejemplo interesante que en su mayoría aporta diferentes cantidades de dinero a diferentes sectores claves de su país, con el objetivo de poder aumentar ese tipo de competitividad. Y por supuesto, el neomercantilismo es con un enfoque un tanto más, digamos, comparable. Es decir, yo no tengo ese recurso, puedo buscar a otro país que me ayude y aparte de eso yo le puedo favorecer como país dándole algunas libertades, algunos beneficios para que se puedan establecer. Estas son las primeras, la de intervencionismo. Aquí luego tenemos ya el libre comercio. Aquí vamos a ver 3. La primera de ellas es la de la ventaja absoluta. Es muy importante reconocer que aquí el que la llegó a desarrollar fue el economista Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Aquí el enfoque era que la persona o el país tiene la habilidad para poder producir un determinado producto usando menos insumos que otro productor o que otro país. Aquí el enfoque es presentar algo mejor o a alguien mejor y aminorar o reducir esos costos. Aquí tenemos 2 elementos básicos para la ventaja absoluta. Ustedes, si de repente yo les llego a consultar en un sistemático o un examen,
se le llega a consultar cuáles son las dos ventajas de las que hacía referencia en la ventaja absoluta Adam Smith, tenemos dos. La primera de ellas es la natural y luego tenemos la adquirida. La natural, vamos a pensar en ciertos países que normalmente tienen excelentes condiciones para producir. Por lo menos pensemos en Nicaragua, un ejemplo bastante claro es el café. Ahí tenemos varias regiones, varios sectores del país donde se da con facilidad el poder producir este producto. Entonces, ese privilegio le permite a un país tener esa oportunidad que muchos países no tienen para poder dedicarse a un determinado rubro. Entonces, aquí se habla con ese tema de eficiencia y bajos costos, porque aquí yo no requiero traer un producto de otro país para poderlo armar o poderlo producir, porque yo mismo lo cuento. Ahí, por ejemplo, les di el detalle de los productos agropecuarios y agrícolas, de todo lo que tiene que ver con todas las carnes, los ganados, lo que son granos básicos, café, entre otros. Pero también tenemos la capacidad adquirida. Por acá es todo lo que se llega a hacer o se llega a adquirir. Es decir, yo aquí tengo un tema de tecnología, tengo un tema de maquinaria, por lo menos aquí sabemos que en Nicaragua estamos en vías en desarrollo, en otros países se especializan mucho más en el tema tecnológico y todo lo que llegan a producir o fabricar determinados artículos o productos para temas de producción, empaque, por lo menos si pensamos en el tema del café, Nicaragua tiene la ventaja natural de tener una zona bastante adecuada para producir este tipo de productos, pero en otros países no lo cuentan. Nosotros tenemos la gran desventaja que los avances tecnológicos pues dependemos de otros países y así sucesivamente. Por lo menos entonces la capacidad adquirida es cuando un país quizás se enfoca más en un tema de tecnología y maquinaria y le permite, por así decirlo, sufragar esa desventaja y no contar recursos naturales. Entonces, si no tenemos alguna duda al respecto, vamos a continuar desarrollando lo que es esta ventaja absoluta. Aquí les dejé también unas palabras claves. Es un pequeño resumen de en qué consiste la ventaja adquirida. Aquí hace referencia a que cada país se puede especializar en algo. Produce lo que en sí tiene ventaja, importa lo que tiene en desventaja, es decir, si por lo menos, hoy vamos a ver un ejemplo interesante sobre la producción de chocolate. Cierto país que es, digamos, su principal rubro, es el mejor chocolate del mundo, pero sabemos que ese país no llega a producir cacao. Entonces, ¿cómo lo hace? Aquí lo vamos a responder con esas palabras claves. Entonces, tenemos una ventaja natural y una ventaja adquirida. Como pequeño resumen, en la parte de abajo nos dice no solo tiene beneficios por la especialización productiva cuando exporta un bien en el que tiene una ventaja absoluta, sino que además importa los bienes que produce a un costo más elevado. Es decir, aquí es como yo estoy consciente de que no tengo esa ventaja no tengo esa ventaja natural, entonces yo dependo de otro. O bien, yo no tengo esa capacidad adquirida, esa tecnología, entonces yo como país la obtengo en otro. Es reconocer cuál es mi principal debilidad y tratar de importar lo que yo necesito. Ahora bien, tenemos otra de las teorías de libre comercio, tenemos la comparativa. Esta la desarrolló David Ricardo en el siglo XIX y demuestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que los fabrican con un costo relativamente más bajo que el resto del mundo. Aquí este modelo normalmente considera dos países, dos bienes y el trabajo como único factor productivo. Aquí la diferencia no la va a ser, digamos, lo que es la parte natural, la capacidad adquirida, sino que también interviene un tercero, que es la mano de obra o el trabajo. En esta parte el factor productivo o producción. Aquí se enfoca en dos partes, se enfoca en realizar comparaciones para validar quién es más eficiente en llegar a producir determinado bien. A los que llegan a hacerlo bastante bien se pueden considerar como los expertos. Y aquellos que importan los bienes porque consideran de que no cuentan con las herramientas suficientes o quizás puedan probar llegar a desarrollar o especializarse en cierto rubro,
pero a nivel local no se lo permite porque son costos muy elevados. Entonces es allí donde se convierte en el ineficiente, porque no cuenta con esa, puede ser que cumpla con su objetivo, pero a nivel de costo es demasiado exagerado. Entonces es ponerse en ese balance de que yo como país me puedo especializar en esto, pero también conllevo la gran desventaja de que si llego a producir otro bien me va a resultar mucho más caro. Entonces reconocer que lo más caro es mejor llegarlo a importar. Esto es como una parte más evolutiva de lo que consideramos como la teoría de Adam Smith, porque como les menciono, aquí se le llega a sumar lo que representa la mano de obra, el factor productivo, el trabajo versus los costos. Y bueno, acá tenemos como las propuestas de cada uno de ellos. Aquí nos habla la ventaja absoluta, hablan sobre producir en un país A y un país B, y también dos bienes, el X y el Y. Entonces ahí se habla que se requiere 3 unidades de trabajo para producir una unidad X, mientras que B necesita 2 unidades de trabajo. A necesita 6 unidades de trabajo para producir una unidad Y B necesita 8 unidades para producir la misma unidad. Entonces A es más eficiente produciendo, mientras que B es más eficiente produciendo X. Entonces si ustedes notan acá, lo que se representa es que hay que reconocer para lo que nosotros somos buenos. Si vamos a determinar muchos costos en la parte de la ventaja absoluta, porque yo realmente no tengo esa capacidad para hacerlo de una forma más rápida, mucho más elevada, entonces yo reconozco que no puedo llegar a trabajar con ello. Entonces empiezo a enfocarme en lo que sí como país puedo hacer. La ventaja competitiva va tocando un poco más la parte de la mano de obra. E incluso es interesante esto, aquí les puse una diapositiva que la propuesta que indicaba Ricardo era que habían un determinado productor que producía sombreros y otro que producía zapatos. Entonces, esto es como una propuesta preliminar que él enunciaba, que hay dos hombres, uno que produce zapatos y otro que produce sombreros. Uno de ellos tiene una productividad mayor, una absoluta, en la producción de ambos bienes, pero es relativamente más productivo haciendo zapatos que sombreros. En ese orden de ideas, debería especializarse en la producción de zapatos y comprar sombreros, mientras que en el otro debería producir sombreros y comprar zapatos. Entonces, esa analogía normalmente representaba entonces de que aquí yo clasifico para lo que soy bueno. Es decir, puede ser que de repente tenga la misma, tengo suficiente personal, puedo tener toda la materia prima en el país, puedo tener la tecnología, pero si yo veo que me es rentable mejor producir zapatos, porque en otro país los sombreros son mucho más baratos que en el local, entonces yo no debería de estar invirtiendo mucho tiempo en ese tipo de productos y preferiblemente utilizaría el plan B, que sería mejor llegarlos a importar porque me resulta mucho más barato. Entonces, una vez que ya sé cuál es el producto estrella, por así decirlo, o para lo que el país sí puede producirlo con mayor eficiencia, entonces esta teoría se enfoca en identificar para lo que soy bueno y luego poco a poco llegarme a especializar. De hecho, como les mencioné, aquí, luego de esta diapositiva, viene el ejemplo que les había comentado. La ventaja absoluta, aquí lo podemos resumir, se enfoca en la producción de más o mejores bienes y servicios que otra persona u otra empresa. Mientras que la ventaja comparativa es la capacidad de producir bienes y servicios a un menor costo de oportunidad. Entonces, en la primera es el enfoque para lo que yo soy bueno. Y en la segunda es a medir a nivel de costos, si tengo todo lo disponible y me resulta más rentable, entonces, a eso se considera como una ventaja comparativa. Saber que me voy a dedicar a un determinado rubro, a un determinado trabajo, donde yo voy a tener mayor capacidad, mayor personal, y aparte de eso voy a saber que mis costos van a ser bajos. Aquí es un ejemplo que les iba a comentar. Por lo menos si ustedes notan, aquí tenemos un determinado país, y es Suiza. Les comenté que Suiza es un país que no cuenta con la capacidad natural para poder tener diferentes cultivos de cacao. Aquí esto es del 2005,
detalle interesante, aquí notamos que ese país produjo 160.323 toneladas de chocolate con leche. El 49% era para consumo nacional y el 51% para ser exportado a 130 países. Si ustedes notan, es una cantidad bastante amplia la que este país hizo para producir. Pero lo interesante es que ustedes notan en la parte de abajo que ellos importan, es decir, buscan otros países para poder, digamos, llegar a producir esa cantidad de chocolate a través del cacao. Y ustedes notan que aquí son 1.500 toneladas de cacao orgánico que ellos anualmente llegan a importar. Como les menciono, es uno de los chocolates más, digamos, el mejor chocolate a nivel mundial. Son los que se han especializado en eso, pero ellos están conscientes de que no cuentan con esa ventaja natural de contar esos cultivos de cacao. Entonces prefieren mejor importarlos, especializarse en el chocolate y ya luego tratarlo de exportar. Luego, para que tomen en cuenta ese 49% para consumo nacional, prácticamente la mayoría del chocolate se queda en Suiza. Y apenas un 51%, un poquito más de la mitad, es exportado. Luego vamos a ver cómo esto se puede relacionar a otra de las teorías que nos presenta esta unidad. Pues bien, tenemos ya ahora la teoría de la especialización. Aquí el modelo de Heschel-Holding trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional y se basa en las dos ventajas que ya hemos visto, la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Aquí fue principalmente trabajada por el sueco Holding en 1933, pero luego Heschel ya para el 1919 ya empezó un teorema mucho más formal. Aquí se menciona que los países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que el país es abundante. Entonces, aquí yo me enfoco, yo sé que soy el mejor produciendo determinado producto, entonces me voy a especializar en ello. Otra parte que toma en cuenta aquí como el punto número 4 supone que la producción aumentará por medio de la especialización y los países tendrán una mejor posición económica si la llegan a intercambiar. Los factores que aquí toman en cuenta esta teoría son los siguientes, aquí como palabras claves. El pleno empleo, aquí nuevamente lo tomamos de la ventaja comparativa, eficiencia económica, es decir, ahorrar lo más que se pueda en temas de costos, la división de las ganancias, igual toma en cuenta la comparativa de dos países y dos productos, los costos de transportes, estadística y dinámica, a ver qué tan rentables somos y a nivel comparativo ver si un determinado mes y el otro mes vamos a producir la misma cantidad y vamos a tener el mismo margen de ganancia, entre otros, los servicios, las redes de producción, el tema de la movilidad o el transporte. Entonces, esto aquí lo podemos ver representado como algunos países. Aquí les dejé algunos ejemplos de especialización. Si ustedes notan, y lo vemos a nivel de porcentajes más elevados, quien lleva o representa una especialización en temas de alimentos y animales vivos en país es Madagascar. Esto es, gracias a su especialización, tenemos un 54.2 del valor exportado total. Y luego tenemos Argentina con un 38.8. A nivel comparativo notamos que es mucho más, digamos, más especializado Madagascar. Luego hacemos esta comparación con Congo y Arabia Saudita en combustibles y minerales. Y aquí la especialización ha permitido que por lo menos Arabia Saudita sea una de las que más notoriedad tengan en este sentido. Y luego vamos a países tecnológicos como Japón y Estados Unidos, donde tenemos a máquinas y equipos de transporte. Si lo vemos, aquí el que se llega a especializar aún más y representa por lo menos la mayor cantidad de artículos exportados es Japón, con un 69%. Aquí hay un pequeño mapa también sobre el tema de especialización. Es interesante ver cómo nosotros como Nicaragua estábamos más dedicados al tema de bebidas y comida. Pero en otros países, si ustedes notan, por lo menos tenemos ahí Canadá. En Canadá
se especializan más en la capacidad adquirida. Es la construcción de motores de vehículos y partes de vehículos. Y así sucesivamente. Aquí es bastante interesante ver para lo que está especializado, cada uno de esos países. Si ustedes notan, Brasil es uno de los que están más preparados para un tema de transportes y equipos de transporte. En otros países, si ustedes notan, en todo el continente africano, la mayoría tienen que ver con piedras preciosas. Entonces, es identificar para lo que yo soy bueno, para esa capacidad adquirida o esa ventaja natural que yo tengo y sacarle el provecho y los beneficios pertinentes. Muy bien. Ahora bien, tenemos las teorías sobre las pautas del comercio. Aquí habla sobre el tamaño del país. Normalmente los países más grandes, en su mayoría, son los que más llegan a importar o a exportar. Si ustedes ven esa comparativa, tenemos países exportadores, los 10 más exportadores y los 10 importadores. Si ustedes notan, el primero y el segundo lugar en los países exportadores tenemos a China y a Estados Unidos. Y vamos también al tercer lugar, que tenemos a Alemania. Ahora bien, si ustedes notan, son países bastante grandes. Esos países también son los que más llegan a importar. La diferencia es que aquí los que más importan es Estados Unidos, luego China y Alemania se mantiene en ese tercer lugar. Entonces, esta teoría indica que los países grandes dependen menos del comercio que los países pequeños. Los grandes tienen climas diversos y una amplia variedad de recursos naturales. También los costos de transporte afectan de forma distinta a los grandes y a los pequeños. Por esa razón es que este ejemplo es bastante interesante. Entre más grande es el país o entre más pequeño, va allí bastante relacionado con la capacidad de importación y exportación. Tenemos la teoría de las proporciones de los factores. Esto también está de Hedgehog y Holling. Son los factores, las proporciones factoriales, la cual indica que toman en cuenta una ventaja competitiva y una comparativa en aquellos bienes que requieren una mayor cantidad de ese factor. Aquí, palabra clave para este tipo de teoría es que normalmente se enfocan digamos, en los productos o en los bienes a los que sí están totalmente dotados. Aquí nuevamente se repite la abundancia relativa de un factor y todo lo que tiene que ver con la comparativa y la competitiva. También tenemos esta teoría, está igual en la misma línea de las pautas del comercio. Tenemos la teoría de las proporciones de los factores. ¿Esta a qué hace referencia? ¿O qué ejemplo práctico podemos tener? Aquí yo puedo tener una ventaja comparativa y trabajarme y enfocarme en ella. Aquí tenemos a China. China se especializa en el sector textil, en manufactura de productos textiles, y parte de esa ventaja que ellos tienen es el costo de mano de obra. Como ellos se especializan primero en tener la mano de obra más barata y luego también especializarse en la parte de la manufactura, vemos este gráfico del 2015. Si ustedes notan, empiezan a sumar cada uno de la Unión Europea, la India, Estados Unidos, Turquía, Corea, China, Hong Kong, Pakistán y Japón, y podríamos a nivel colectivo superarlo. Pero si nosotros vemos el total que tiene aquí, lo que representa China en temas de exportaciones, es bastante abismal en comparación con otros. Entonces, esto hace que se fusionen los factores tanto de en qué me voy a especializar y adicionalmente a eso, las ventajas que yo tengo en tener esa mano de obra más barata. Muy bien. Continuando, igual para la misma línea de las pautas del comercio, tenemos las semejanzas entre países. Esta fue propuesta por el economista Stefan Linder en 1961 e indica que cada país exporta productos a países con gustos y niveles de renta similares. Interesante aquí que ellos estudian bastante bien lo que es la demanda de otros países, basándose en producir para mercados locales y luego cierta parte dedicarla al extranjero. Aquí volviendo a resaltar el tema de Suiza, la parte de chocolate, si ustedes notan, casi la mayoría del chocolate se queda en Suiza.
Ellos son los mayores, digamos, consumidores de este tipo de productos. Y ya luego ese 51% sale de ese país para ser exportado. Pero si ustedes notan, la diferencia no es muy abismal. Entonces, esto tiene o plantea que un país exporta aquellos productos fabricados para los que existe un mercado local significativo que es conocido por los productores y como consecuencia introducen esos nuevos productos. Además dice que la producción para el mercado local debe ser lo suficientemente grande como para que las empresas alcancen economías de escalas y puedan reducir esos costos. Entonces, aquí qué palabras claves tenemos con esta economía: la especialización y la ventaja adquirida. Volviendo al ejemplo de Suiza, si yo les dijera que me mencionara un ejemplo de cómo funciona la semejanza entre el país, Suiza se compara en esa especialización y esa ventaja adquirida de contar con todos los recursos necesarios en temas de tecnología para producir un chocolate genuino. La diferenciación de los productos: comparemos un chocolate local versus con los chocolates que llegan a ser en Suiza, vamos a ver totalmente la diferencia. Los efectos de semejanza cultural: Suiza es muy dado a esa parte de siempre involucrar el chocolate en su dieta. Ahora, si lo mezclamos en algunos países, también tenemos esa tendencia a consumir este tipo de productos. Los efectos de la distancia, el efecto de las relaciones políticas y acuerdos económicos son otros factores que se toman en cuenta en esta semejanza entre países como teoría. Aquí hay otro ejemplo: aparte de Suiza tenemos estas dos empresas que se dedican a poder producir estos aviones. Aquí tenemos a Airbus y Boeing. Si notamos, Airbus es de origen estadounidense o origen americano y Boeing es una empresa europea. ¿Qué es lo que sucede con ambas? Ambas marcas son compradas tanto por norteamericanos como por europeos. Entonces, si bien, digamos, Airbus se enfoca mucho más en Estados Unidos y quizás la mayoría de los trabajos que realizan se quedan en determinado país, también le llegan a vender a, por así decirlo, su competencia, que es Boeing. Y así sucesivamente con Boeing hace lo mismo, lo deja todo para el mercado europeo, la mayoría, pero también llegan a tener ese tipo de contrato o convenios para Airbus. Entonces, algo compartido, es saber medir qué país tiene las mismas solicitudes que yo, sin descuidar mi país. Yo cumplo con la demanda local y aparte de eso llego a enviárselo a otro. Muy bien, ya vamos con la teoría estática y dinámica del comercio. Por acá tenemos la famosa teoría del ciclo de vida del producto. Entonces, por lo menos en esta tenemos algunos términos que ustedes ya han visto en otras clases, pero como les mencioné, este enfoque es totalmente diferente. Es más dado al comercio internacional porque surgió para ello. Esta fue desarrollada por Theodore Levitt entre 1925 al 2006. Aquí hablan sobre las mismas 4 fases del producto: la primera es la introducción, la segunda el crecimiento, la tercera la madurez y la cuarta la declinación. La introducción indica que se produce localmente, no es necesario llevarlo a otro país porque estamos experimentando, estamos viendo si va a ser rentable o no a nivel local, y normalmente para esto se enfoca mucho en la distinción, en la innovación, en que el producto por el momento no va a tener mucha competencia. Pero ya luego tenemos la fase del crecimiento. En la fase del crecimiento tenemos ya como un monopolio. Somos una empresa única, nadie nos está igualando, somos los que ofrecemos ese producto, ese grado de distinción o de características a esa demanda interna, y poco a poco yo estoy viendo si voy a llevar ese producto a mercados exteriores. Aquí justifican un aumento de producción y llegan a producir en otros países y por tanto puede aumentar un poco el costo porque ya no estoy a nivel local, sino que ya estoy desplazándome a otro país. Luego tenemos la madurez. Aquí los costos del producto son bajos y se convierte en un producto de uso común. En la parte de crecimiento, muchas empresas deciden irse para otros países a querer probar, experimentar y ver que están conscientes de que el producto que se vende, por ejemplo en Nicaragua, no lo va a poder vender al mismo precio que en Estados Unidos. Entonces, a veces va a ser requerido en esta parte del crecimiento que la empresa, en vez de estar elevando mucho en temas de gastos de transporte y flete, entonces deciden inmediatamente mejor tener una propia planta en el otro país donde están operando.
con el objetivo de poder reducir esos costos en temas de traslados y mejor operar localmente en otro país. Pero ya luego en la parte de madurez ya empieza a verse amenazada esa parte. En la madurez normalmente hay competencia que llegan a igualar nuestro producto o incluso a superarlo. Entonces los costos de productos acá son bajos y se convierten en un producto de uso común. Casi los productos de consumo masivo, que normalmente ustedes saben que los productos así como el papel higiénico, como los granos básicos, no tienen un precio tan elevado, no varían de un país a otro y que normalmente pues muchas empresas como que no se enfocan en darle ese valor tan especial o dar una característica distintiva a este tipo de productos. Entonces aquí lo que sucede es que ya no voy a estar en un país desarrollado, mejor prefiero irme a un país con poco desarrollo porque sabemos que los costos van a ser mucho más bajos y operar en ese país va a ser mucho mejor. Entonces aquí me permite reducir costos, ya no voy a tener instalaciones en un país bastante caro y voy a recurrir a un país poco desarrollado. ¿Cuáles van a ser las opciones o los beneficios que va a tener esa empresa para poder seguir produciendo y reducir costos? Que la mano de obra en esos países es barata, los beneficios del país también, el hecho de exonerar o incluso dar bonificaciones por operar allí y adicionalmente otros beneficios que le pueden dar el gobierno. Finalmente tenemos la declinación. La declinación indica que el producto ya es poco atractivo. La producción y la demanda en países industriales ya no están interesados en producir este producto y deciden mejor retirarse del mercado. Muy bien, aquí surgen en los mercados de productos más innovadores y con valor agregado. Pensemos en un ejemplo interesante que son las cajas de fósforo. Las cajas de fósforos ya fueron sustituidas por otros productos más innovadores. Ya no se requiere utilizar este tipo de artículos, es algo un poco desfasado. Ya son algunos países ya totalmente no llegan a producir este producto y ni siquiera lo llegan a importar porque la innovación ha permitido que estos sean sustituidos fácilmente. Entonces, si lo vemos con los países poco desarrollados, todavía contamos con este tipo de productos porque, digamos, le es muy fácil al mercado nacional, por lo menos Nicaragua, llegarlo a fabricar sin ningún problema. Bien, vamos a ver un ejemplo bastante aplicado. Le vamos a pedir apoyo a algunos de ustedes. Espero que estén al pendiente. Vamos con Mauricio. Mauricio, ¿me puede apoyar por favor en la parte donde dice disquete y leer el párrafo que está debajo? Sí, Muy bien, vamos en este momento entonces con Alicia Vázquez. ¿Me puede ayudar con la parte donde dice CD y el párrafo que aparece debajo? Alicia. Muy bien, vamos entonces ahora con el siguiente, memorias USB. Para esto le voy a pedir ayuda a Jorge Telles. Jorge, ¿está por ahí? Muy bien, vamos a pedir a otro de sus compañeros, Milton Güembes. Milton, ¿se encuentra por ahí? Muy bien, Milton, ¿nos podría apoyar con el párrafo que aparece
en la parte de abajo donde dice memorias USB. Muy bien, aquí la historia de los artículos para poder guardar o de archivos, documentos, todo el tema de almacenamiento inició con el famoso disquete. Creo que algunos de ustedes sí lo llegaron a conocer, eran bastante sensibles, se dañaban bastante rápido y poco a poco fue evolucionando. Los disquetes fueron reemplazados luego, sustituidos poco a poco por los CD. Ya el CD ya no solamente tenía un enfoque en el mundo de la música, sino que también ya tenía un enfoque con el uso de almacenaje, donde podía no solamente guardar archivos, sino imágenes, videos, entre otros tipos de documentos. Ya luego, quizás el disque, quizás el CD, para muchos de ustedes quizás va a ser algo totalmente antiguo. Ya tenemos las memorias USB, quizás algunos de nosotros cuando estábamos quizás en ese auge de las memorias que incluso tenían hasta figuras personalizadas, las memorias también poco a poco han sido sustituidas. ¿Por cuál o por qué tipo de producto novedoso? Por los que ustedes pueden ver por ahí. Ya no es necesario contar con un equipo físico como un disquete, un CD o una memoria para poder almacenar la información. Aquí podemos tener diferentes tipos de herramientas como OneDrive, tenemos el Drive, Box, Mega Drive, entre otros. Lo novedoso es, ya no necesito tener algo físico, sino que yo mismo lo puedo guardar en la nube y lo puedo utilizar cuando yo lo requiera. Entonces aquí se hace la comparativa de lo anterior de la vida del ciclo del producto, que normalmente al final en algunos países siguen estando produciendo esas memorias USB y en el otro tiene más el enfoque a venderte algo mucho más práctico como una licencia para poder almacenar grandes cantidades de información en línea. Muy bien, si no tenemos preguntas chicos, podemos continuar con la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente. Aquí tenemos el diamante de Porter. Esto todavía para las teorías de la estática y dinámica del comercio. Esta fue, digamos, trabajada en 1990 por Michael Porter. Él fue graduado en la Escuela de Negocios de Harvard. Aquí esta teoría hace referencia a la naturaleza de la demanda nacional para el producto o el servicio de una industria determinada. Toman en cuenta las condiciones de factores, es decir, aquí se refiere a la posición nacional como la mano de obra calificada o la infraestructura necesaria para poder competir con otros mercados. Un punto interesante también que aquí toma en referencia es las industrias relacionadas y de apoyo. Son todas aquellas que tienen presencia o ausencia dentro de una nación. Muchos países, si lo vemos con todas las empresas tercerizadas, prefieren utilizar este tipo de opción porque saben que la mano de obra en otros países es mucho más cara. Entonces prefieren esas industrias de apoyo para poder optimizar esa parte de los costos. Esto ayuda a que las empresas sean mucho más eficientes o incluso tengan la oportunidad mejor de importar o recurrir a esos tercerizados. En esta parte puede ser que en la esencia se pierda ese grado de competitividad, pero sí se trata de potencializar, digamos, las ganancias en otro sector. Voy a quizás recurrir a importar determinada parte, pero no va a ser ni comparado con lo que yo voy a producir. Y luego tenemos otro elemento, digamos que para la teoría o el diamante de Porter son 4. Las condiciones de la demanda, las condiciones de los factores, las industrias relacionadas y de apoyo, y tenemos la estructura, estrategia y rivalidad de las empresas. Hay que valorar si en el lugar donde vamos a llegar a competir, conocer muy bien cómo funcionan las empresas.
cuáles pueden ser las ventajas que yo tengo como empresario en temas legales, si me van a exonerar, si más bien hay muchos impuestos que yo tengo que pagar, las formas también en las que se llegan a organizar las empresas. En ciertos países puede ser que estamos un poco desfasados, en algunos estamos mucho más, digamos, más globalizados y los cambios son bastante radicales en algunos procesos. Toda esa parte también se valora en esta teoría. Continuando entonces, tenemos la siguiente, que es la movilidad de los factores. Solamente para ponernos un ejemplo, si ustedes decidieran irse a otro país, ustedes irían, si somos de Nicaragua, nos iríamos a un país como Haití. Darling, ¿por qué? ¿Usted dónde valoraría irse mejor? Ahora pensemos por qué usted no iría a Haití. Muy bien, ¿cómo qué tipo de limitaciones usted se iría o se enfrentaría si decidiera inmigrar para Haití o para África? Muy bien, interesante que nosotros también hacemos a la práctica la movilidad de los factores. Nosotros no iríamos a un país que sabemos que las condiciones son bastante precarias, sino que iríamos a un país que nos presentara todas esas facilidades para poder vivir en unas mejores condiciones. Esta teoría se enfoca en esa parte. Las condiciones de los factores varían tanto en cantidad como en la calidad. Cuando esto ocurre, las capacidades relativas de los países también varían. Aquí hablamos sobre la migración, pero si ya lo vemos a nivel de inversiones, aquí normalmente se pueden dar en países emergentes, en países que se sorprenden de que poco a poco van creciendo en temas de economía y por esa razón ya cuentan con un grado mucho más de infraestructura, ya hay un grado de especialización, ya la mano de obra está un tanto cualificada, ya hay mucha capacitación al respecto. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos países? No van a ir a un país definitivamente pobre porque saben los riesgos a los que van, saben que no hay personal, saben que si van a ese lugar sí o sí van a tener que llegar a construir, a empezar totalmente de cero y por esa razón muchas empresas o muchos inversionistas prefieren mejor irse a esos países que están en vías de desarrollo que a los países pobres. Por esa razón es que es bastante práctico conocer este punto porque ustedes al final, a nivel personal, ustedes dicen, bueno, a mí me resulta mejor irme a un país que me va a brindar muchas oportunidades que irme a un país donde voy a estar mucho más precario que en donde estaba. Entonces lo mismo sucede con los inversionistas. Ellos prefieren mejor que su capital rinda mucho más, se pueda multiplicar en lugares que ya prácticamente están listos para poder producir. Muy bien, por esa razón, si un examen, un sistemático les consulto cómo podrían explicar la movilidad de los factores, ustedes podrían irse por los dos ejemplos. Por la migración, nosotros mismos, qué país nos iríamos, o lo que hacen los inversionistas al escoger cuál es el país más idóneo para poder establecerse. Muy bien. Ya con esto, chicos, cerramos la parte de lo que consideramos como las diferentes teorías del comercio internacional. Entonces, considerando todos estos factores, hay algunas que, como les menciono, hay algunas que son bastante difíciles de comprobar. Todos terminó siendo una teoría, pero muchos de los conceptos que conocemos de comercio internacional se desprenden de las mismas. En algunos tiene su grado de certeza, en algunos pues hay
momentos como por ejemplo el de la ventaja absoluta, que luego fue con la ventaja comparativa, que fue a funcionar un poco más y anexarle no solamente ese grado de cualificación que puede tener un país por los recursos que tiene o por la capacidad adquirida que tiene, sino que anexar también la parte del trabajo, la parte de producción, es algo que sí, por lo menos al inicio que se tenía, no tenía ese enfoque de cómo el ser humano, el recurso, digamos, más valioso para las empresas, se obviaba en todo ese proceso. Entonces, ya terminando la parte de lo que representa las teorías del comercio internacional, ya vamos a ir más de lleno a entender qué es el comercio internacional. Entonces por aquí tengo 4 puntos, le vamos a trabajar tal cual como ya algunos de sus compañeros nos ayudaron a leer. Entonces le voy a pedir ayuda a Darling. Darling, ¿me puede apoyar leyendo la parte de definición del comercio internacional? Dar, buenas noches. Okay, bueno, el comercio exterior es un cambio en el Ayúdame con el siguiente, con el segundo. el comercio internacional. Muy bien. Vamos a pensar en estos 2 puntos. La primera nos habla que para que exista un comercio internacional dependen de que exista una relación con 2 o más países. De lo contrario, no podríamos decir, no podríamos asumir que se trata de un comercio internacional. El comercio internacional, hay 2 palabras bastante claves para esto, que son el intercambio entre países, ya sea para temas de importaciones, es decir, lo que yo voy a traer al país, y las exportaciones, lo que yo llego a sacar a otros países para vender. La importancia del comercio internacional también, chicos, es que gracias al mismo nosotros podemos cumplir, o digamos, si lo vemos a nivel gubernamental, los gobiernos, gracias a estos cambios comerciales, permiten llegar a satisfacer las necesidades locales y las demandas de sus mercados. Es decir, por eso es que es bastante importante el conocer un poco acerca del comercio internacional y cómo también los gobiernos y muchas empresas lo utilizan como parte clave de poder cumplir con una necesidad. Sabemos que para nivel de empresa lo importante es cumplir con el nivel de satisfacción de sus clientes, pero también a nivel de gobierno sabemos que es muy importante también que sus ciudadanos estén satisfechos. Pues bien, vamos a leer lo siguiente. Aquí vamos a pedirle apoyo. Vamos a ver, Jacqueline Urbina nos podría ayudar a leer en los siguientes 2 puntos. Si ustedes ven, CI es una abreviatura de comercio internacional, por aquello de que si de repente ustedes lo ven en algún documento, eso significa. Sí, le escuchamos. El objetivo de CI es proporcionar a un país Muy bien. Si ustedes notan, el principal objetivo de ello es que proporcionar a cada uno de los países esos productos básicos de los que quizás carecen. Otros se enfocan o tienen productos en abundancia, entonces esos países que producen en abundancia dan también ese aporte a esos países que que sí lo necesitan. Entonces esto hace que también funcionen muy bien las políticas económicas de los países, y parte indispensable, si yo les pregunto en algún sistemático o el examen de por qué es radical el comercio internacional para los países, es que gracias al mismo se pueden mejorar el estilo de vida o el nivel de vida de cada uno de los ciudadanos de un determinado país. ¿Cuál es la finalidad del comercio internacional? Es llegar a satisfacer esa demanda de los consumidores y aprovechar esas ventajas competitivas que tiene cada país. Muy bien. Aquí podemos también resumirlo.
Aquí tenemos algunas palabras claves sobre lo que representa el comercio internacional. Tenemos como un concepto bastante simplificado, es que es el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países. Aquí se logra ofreciendo bienes más variados, accediendo a bienes que no se producen localmente, permite que las empresas puedan acceder a bienes y servicios de manera más económicas, más factibles. Es decir, hay algunos de nosotros que prefieren mejor comprarlo en artículos fuera del país, en línea, como normalmente lo hacen en Chain. Muchos han utilizado esta táctica de poder adquirir productos innovadores, accesibles, porque a nivel local normalmente son precios muy elevados o digamos que a nivel de satisfacción o de variedad no cumple con nuestras expectativas. Entonces nosotros cumplimos o llegamos a satisfacer esas necesidades y adicionalmente a eso nos ahorramos parte de ir a otras compañías que quizás lo vendan mucho más caro. Dice que aquí sirve para complementar la producción interna del país cuando este es insuficiente para satisfacer la demanda. Puede ser que de repente yo como país pueda hacer todo lo posible por producir determinada cantidad de granos básicos, pero no me doy abasto. Yo sé que con lo que tengo internamente, con lo que produzco internamente, apenas me doy. Entonces, el objetivo también del comercio internacional es poder cumplir y apoyar a esos países que tienen dicha necesidad. Los países aprovechan sus ventajas competitivas impulsando a la eficiencia. Recuerden que eficiencia es poder no solamente cumplir algo en tiempo y forma, sino que también la parte de los costos está muy involucrada por acá. Es decir, puedo ser bastante eficiente, puedo ser bastante eficaz, perdón, es decir, lo cumplo en tiempo y forma, pero también necesito algo más, necesito reducir esos costos y es ahí donde la eficiencia se vuelve radical también para el comercio internacional. Muy bien, ya para ir cerrando un poco, aquí están las principales razones de por qué es importante el comercio internacional. Aquí es como reforzar lo anterior, el objetivo principal del comercio internacional, pero aquí se habla un poco más detallado de cuáles son su importancia. La primera de ellas es que las actividades de comercio internacional son de gran apoyo para los países en desarrollo, ya que estos buscan aquí dos palabras claves: mejorar la calidad de vida y apoyar el crecimiento económico de un país. Aquí están estrechamente relacionados con la movilidad de recursos y distribución de actividades productivas de un país y gran influencia sobre la creación de empleos. ¿Qué es lo que hace el comercio internacional? También les brinda oportunidades a los países que están en desarrollo de poder fomentar el comercio, poder fomentar la creación de empleos, la inversión pública o privada, así como los establecimientos de las políticas económicas. Es decir, ver qué ajustes yo le puedo hacer a nivel de gobierno a ciertas leyes para darle la oportunidad a otros países de querer trabajar conmigo. La importancia también es que del comercio internacional es que aumenta la medida que existe más interdependencia entre los países y sus empresas. Es decir, aquí entre más oportunidades nosotros tenemos de relacionarnos con otros países, hay una relación mucho más sana a nivel colectivo. También permite esa facilidad de algunos países apoyarlos en momentos radicales o en algún momento de crisis económica de un país, se puede apoyar con el otro. Esto únicamente se puede hacer también a través del comercio internacional y las relaciones que se llegan a aperturar. Aquí no se limita al intercambio de productos, sino incluso, como mencionamos, si hay de repente alguien que va a invertir a nivel local en ese país, ahí va temas de recursos y capitales. También hay un movimiento de dinero, hay un tema también de rentabilidad de las empresas y el bienestar que pueden tener esa población, esa comunidad o ese país. En un mundo globalizado, el crecimiento económico de los países irá en función del éxito con el que los mismos se pueden insertar en el mercado internacional. Por eso es importante no descuidar en esos países que están apenas en desarrollo, no enfocarse únicamente en llegar a producir temas agrícolas, porque muchos de esos países se enfocan únicamente en esa parte, pero ya lo que es lo que es infraestructura, capacitaciones, formar, digamos, algunas
carreras en específico, esa parte también es importante valorar como país, porque permite también tener esa mano especializada para cuando alguien decida llegar a ese país a querer invertir. Ya no van a tener que capacitarle cero a alguien, sino que solamente van a ir puliendo lo que ya manejan. Esto va a ser interesante porque va a contar, el país que está en desarrollo va a contar con la infraestructura y la capacidad de producción para ser competitivos y así fomentar lo que es el comercio internacional. Muy bien, por acá aquí tenemos algunas características del comercio internacional. Por factor tiempo ya no los vamos a poder ver. Yo los animo a leer cada uno de ellos, cuáles pueden ser las características más radicales del comercio internacional. Incluso aquí les coloqué tanto los efectos positivos como los efectos negativos del comercio internacional. Hay algunas oportunidades, hay algunas barreras que podemos tener, es importante estudiarlas. En eso yo les voy a dejar esa asignación para que los vayan analizando. Recuerden que ya se les subió una primera tarea, es realizar un cuadro semántico, un mapa mental o un cuadro sinóptico. Me lo van a enviar a nivel de plataforma, donde ustedes van a resumir las teorías de la economía. Ojo, yo les di un ejemplo sobre ello, pero no significa que van a hacerme lo mismo. Ustedes van, esta es la idea, el contenido, lo que debe de tener, pero aquí sí necesitamos que ustedes resuman. Aquí se hace referencia al mercantilismo, neomercantilismo y así sucesivamente. Esto me lo pueden entregar, hay plataformas donde ustedes pueden trabajar sin ningún problema. Si lo van a hacer en PowerPoint, es bien recibido. Si lo van a hacer en cuadro sinóptico y lo prefieren hacer en Word, también lo pueden hacer. Aquí les voy a dar la libertad y que ustedes seleccionen la plataforma o herramienta que más saben utilizar y me la comparten. No sé si tienen alguna duda sobre la primera asignación que les voy a dejar. Con, allí se los dejo a su criterio. Entre más creativo sea, mucho mejor. Recuerden que cuando ustedes están trabajando en reducir, en resumir temas, les ayuda a que las palabras claves sean mucho más recuperadas, por así decirlo, cuando estamos en un examen. Porque ya me pongo a pensar, bueno, yo hice un mapa mental y empiezo a dibujármelo y empiezo a relacionar algunos conceptos gracias a esa tarea que yo hice. Por eso que también la creatividad juega un papel muy importante en el tema de la educación y por eso que los invito a que sean creativos. Ahí se los dejo al criterio que ustedes desean, a la plataforma que requieran. Allí se los dejo a su propio criterio. Preferiblemente que sea en una sola hoja o una sola lámina, porque solamente van a representar las teorías del comercio internacional. Sí, le escucho. No, es la misma tarea. Sí, nada más que para que si yo les puse este ejemplo, pero es a nivel de contenido lo que debe tener. No va a ir así de resumido, sino que me van a explicar cada uno de esos puntos que vimos del día de hoy de la teoría del comercio internacional. Sí, así es. Pueden escribirme a mi número e incluso en el grupo de WhatsApp si necesita algún apoyo. Para esto es para a nivel general. Si necesitan ayuda, me pueden escribir. Si no entienden alguna parte de la tarea, con mucho gusto se los puedo explicar. Normalmente les puedo apoyar en temas de consultas del 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Ahí con gusto, si de repente me escriben después de las 8, me escriben antes de la tipo 11 de la mañana, sepan que yo puedo contestarle en ese momento si tengo esa disponibilidad, pero de lleno mis consultas se atienden del 12 al mediodía hasta las 8 de lunes a domingo. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, no duden en levantar la mano, con mucho gusto yo les puedo apoyar, los puedo asesorar. Por otra parte, van a conocer que normalmente esta clase pues está lleno mucho de conceptos, de teorías. Trataremos de resumirlas con estas técnicas de aprendizaje como son los mapas mentales, con los cuadros hipnóticos. Y ya luego de esta clase que viene, la próxima, voy a dejar una pequeña exposición. Pero esta exposición va a ser un tanto diferente porque van a hacer un video corto en grupo
donde van a explicarme algunos puntos que incluso en esta misma presentación está, pero ya para la próxima clase se los voy a explicar con mayor énfasis. Así que por el momento enfóquense en la tarea de la primera tarea que se les dejó. No sé si ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma, ya tienen toda la información, hay videos complementarios. En esta clase trato de dejar uno o dos videos. Para la próxima les voy a cargar algunas noticias para que hagamos hagamos esa relación que tiene la clase con lo que se vive a nivel local o a nivel internacional. Entonces, si no hay alguna consulta adicional, chicos, agradezco su puntualidad. Agradezco también la oportunidad que me dan para poderles explicar esta clase. Es la segunda vez que la llevamos. Yo sé que es un reto llevarla en línea porque esta clase la di de forma presencial. Sé que es un tanto pesadita en el tema de teoría, pero sé que si hay empeño, hay oportunidades de querer preguntar, de conocer muy bien acerca sobre la materia, esa de buena disposición les va a ayudar a que puedan pasar la clase incluso hasta con un 100. Entonces espero que pasen una excelente noche, no les quito más tiempo, espero que disfruten y bueno, nos vemos la próxima semana. Sí. Sí, así es. Lo que pasa es que la tarea se había cargado en la semana anterior, si no me equivoco fue el sábado, entre sábado y domingo. Entonces tienen alrededor de esa fecha. Si ustedes tienen algún tipo de inconveniente con la plataforma, me avisan. Si de repente hay algo que se les escapó de las manos y no lo pudieron hacer, trátenme de localizar. Yo les puedo extender el tiempo de la plataforma, pero sí es importante que esté bien justificado. Profe, es que tuve una dificultad, tuve un subsidio, eh, tuve una emergencia familiar, se falleció por ejemplo mi abuelita, entonces son cosas que yo puedo tomar en cuenta y digo, sí, te puedo apoyar, pero si no hay una excusa válida y me están pidiendo apoyo, ahí sí puedo tomar la medida de valorárselo en menos puntos. Esperemos que no sea el caso, porque sé que muchos de ustedes pues trabajan y pues el trabajo es un tanto absorbente y puedo comprender ese punto, pero sí tienen que ir bien justificados para que yo les pueda extender el tiempo de la tarea. Muy buenas noches. Entonces espero que descansen y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.